El pregó que hoy se celebra en Castellón, por lo menos conocer cuál es su impresión. ¿Tienes a Rosalidón Conde Bousa? Esa, la misma que viste y calza. Me ha que hemos dejado tenido impresionado el peinado de la murciana. Eso necesita es muy difícil. encaje de bolillos, ¿qué se dice? Encaje de bolillos. Ya que dicen que el peinado de las ondas de Castellón, de Castellonera, son muy difíciles porque necesitan mucho tiempo cada una de ellas de marcado y de secador. Yo no sé cómo antiguamente se lo hacían las chicas de antes, pues con mucha laca, me imagino como ahora. Pero no había laca, sí, pero había cerveza y otras cosas que se ponían en el pelo, sí. Pero esta es ya la agrupación Es Millars y El Millars, que había puesto yo por ahí una S en medio. Pero la verdad es que si lo vierais por detrás, el peinado de las murcianas es bastante más difícil que las ondas que llevan por delante, ¿eh? Es una cosa un tanto compleja, sobre todo porque luego se tienen que dejar un espacio para colocarse las flores, llevan flores naturales a un lado de la cabeza y es muy difícil. Vamos a ver si tenemos ocasión de ver bailar a El Millars, que lo hacen divinamente. La verdad, lo que han hecho ese grupo de danzas por recuperar tradiciones y bailes de nuestro entorno, sobre todo de la ciudad de Castellón, es increíble lo que han llegado a hacer esta gente. Bailes incluso que estaban perdidos en los anales de los tiempos y ellos con 4 pasos han recuperado el baile en sí. Y lo que siguen investigando, porque hay que decir que es una agrupación que continuamente está investigando, continuamente se desplaza a localidades del interior, habla y de parte durante mucho tiempo con gente mayor, intenta recuperar no solamente los bailes, sino también los sones y la forma de vestir que tenían antiguamente nuestros antepasados. Y no solamente la agrupación El Millar, sino otras agrupaciones, afortunadamente, de nuestra provincia. Me ha parecido ver ya a las Gragüeras. Vamos a ver si podemos reconocer a alguna de ellas, pero mientras tanto les dejamos con este baile del Millars. Pues acaban ustedes de presenciar ese baile y ya están ahí les Gragüeres. Evidentemente es la asociación de la Tercera Edad de la Panderola y están ahí.